Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Contreras, soy estudiante de la Universidad Abierta de Estancia UNAC de la carrera de Filosofía. Y el propósito de este video es brindar información acerca del libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en el cual de esos 7 saberes hablaremos de uno, que se encuentra en el capítulo 2 y se llama Los principios de un conocimiento pertinente. Este video aborda temática donde se evidencia la relación que existe entre la filosofía, el conocimiento y la sociedad. Dando inicio, el todo es un conjunto organizado, pero que dentro de este existen diversas estructuras. Es decir, para que exista un todo, deben unirse las estructuras. Un claro ejemplo de esto podríamos dar de que un todo es una casa y las estructuras son los bloques. Es necesario que todos los bloques se unan para poder crear la casa, al igual sucede con el todo. Ahora, este es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio, donde seguidamente se cuestiona lo siguiente: ¿cómo percibir y concebir el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo? Para poder percibir y concebir estas temáticas, primero que todo es necesario saber lo que significan y lo que quieren dar a entender. Iniciaremos con el contexto. El contexto es la forma en la que se organizan las ideas al momento de transmitirlas. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para cobrar un sentido. Es decir, si utilizamos la palabra amor como ejemplo, yo le podría dar un sentido a esa palabra, un sentido religioso, un sentido prófano, como una declaración de amor, o un sentido seductor. Como segundo, hablaremos de lo global. Lo global es más que un contexto. Es un conjunto que contiene partes diversas ligadas. De esta manera, una sociedad es más que un contexto. Es un todo organizador al cual pertenecemos. Como tercero, hablaremos de lo multidimensional. Como el ser humano o la sociedad, somos multidimensionales, ya que el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, políticas, económicas. De eso se trata la multidimensionalidad, de las distintas temáticas que la forman. Por último, hablaremos de lo complejo. En efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo y cuando existe un tejido interdependiente entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes. La complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad. Ahora daremos a conocer una pequeña cita de Marcel, donde dice que hay que recomponer el todo. De allí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal, del cual deberá inspirarse la educación del futuro, que es el tema central. Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y todas las tejidas por un lazo natural e imperceptible, que liga lo más alejado a la más diferente. No es posible conocer las partes sin conocer el todo, y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Dentro de este segundo capítulo me gustaría darles a conocer un pequeño párrafo donde hablan de reducción y disyunción. El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. También conduce a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable y también suprimiendo lo humano de lo humano, es decir, eliminando sentimientos, emociones, alegrías, pasiones. Básicamente es suprimir. De eso se trata la reducción. Ahora bien, tocando un poco el punto del conocimiento, hablaremos de la falsa racionalidad. Antes de hablar de qué es la falsa racionalidad, hablaremos de qué es lo racional o la racionalidad. La racionalidad es básicamente lo que nos hace humanos, la razón, pues esto siempre ha sido lo que nos ha diferenciado de los animales o del resto de seres vivos. La falsa racionalidad es aquello que
hacemos de manera negativa creyendo que lo estamos haciendo a la manera humana. La falsa racionalidad nos atrofia la comprensión, la reflexión, la visión a largo plazo, la empatía, el respeto a lo diferente. Consiste en la subordinación del ser humano a la inteligencia artificial. El pensamiento tecnocrático es pertinente para todo lo relacionado con máquinas artificiales, pero pertinente para comprender lo vivo y lo malo. La falsa racionalidad es aquello que no es humano. Un ejemplo de esto es: la falsa racionalidad es la racionalización unidimensional que va a triunfar por todas partes. Los grandes monocultivos destruyen los pequeños policultivos, agravan la escasez y convierten los bosques y selvas en tierras desiertas. Para concluir, daré mi punto de opinión al respecto. La unión que existe entre la filosofía, el conocimiento y la sociedad es justamente la educación futura. La manera en cómo la filosofía plantea pensamientos en la intención de hallar una solución o tratando de brindar opciones educativas. El conocimiento se ve reflejado cuando lo utilizamos al momento de actuar, pensar, que esa es la base del ser humano, el conocimiento. Y la sociedad es el pilar principal, es quien actúa, recibe, hace o elimina. La educación a futuro es algo que debe estar en construcción, ya que la manera en la que educa no lo hace con el propósito de formar la personalidad, la sensibilidad, la sabiduría y la inteligencia, sino que solo lo hace para obtener beneficios propios a futuro. La educación es algo que con el tiempo ha ido cambiando, puesto que ya el sentido de la educación no es formar personas, sino formar conocimientos para un propio beneficio, ya sea inmediatamente o un beneficio propio a futuro. Y esto sería todo, una pequeña información acerca de los saberes que deben ser necesarios al momento de educar, para que la educación vuelva a ser lo que era, educar personas, saberes, mas no conocimientos con la intención de cambiar el rumbo. La educación debe ser algo que nos transforme y nos ayude, nos guíe en seguir siendo seres racionales, en pensar al momento de actuar, en las consecuencias que pueden tener mis actos y en lo que puedo hacer para obtener un mundo diferente. Muchas gracias.